Muy buenas tardes. Hoy estamos acá con tres mamitas que me están colaborando para la encuesta sobre la opinión de la sexualidad y el sexo en general. Tenemos acá a la mamita. Mi nombre es Lina Martínez. El mío es Jennifer Velosa. Después de ver las entrevistas y hablar con nuestras usuarias, puedo evidenciar que se les dificulta o no tienen claridad sobre el concepto de qué es la sexualidad, cuál es la diferencia entre el género y entre el sexo, entre los hombres, no saben distinguir esa parte. Entonces, siempre se ve que hay harta falencia, tanto tomé como 3 puntos de referencia: una persona adulta ya mayor, una muchacha entre el término medio y una más joven. Podemos evidenciar que la más joven tiene un poquito más claro la base de más o menos de qué se trata. En sí, no, pues le falta algunas cositas, le falta más terminología de conceptos. Y la persona adulta pues siempre dice igual o no sé. Entonces, podemos evidenciar que la educación parte de ahí. En el tiempo de antes, unos 20 años atrás, 40 años atrás, la gente era tan persuasiva que hablar de sexualidad, hablar de género, hablar de todas esas cosas era algo como si pues, ellos se sintieran discriminados, era como si la vergüenza persistiera en sí para hablar de estos temas con sus hijos. La educación en ese sentido pues era muy estricta y simplemente se basaba en leer, escribir, aprender nuevos conocimientos, pero jamás se hablaba sobre la sexualidad con sus hijos. Vemos a la otra chica que más o menos tiene un conocimiento de algunas cosas, pero pues aún así le hace falta muchísimo. Por ejemplo, no saben que... la única pregunta que sí entienden claramente las tres es de a quién le pertenece la educación de la sexualidad de los niños y las niñas. Esa entre los me contestaron, me afirmaron pues que corresponden es a la parte de los padres, de la crianza, de los hogares y de las vivencias que ellos comparten en su núcleo familiar. Pero cuando hablamos de equidad de género, para unas es tema nuevo, para la otra pues entiende la terminología de lo que se le quiere preguntar, pero aún así no tiene claro la respuesta, no tiene claro, no conoce perfectamente cuál es el significado, y pues se le dificulta mucho. Cuando hablamos de equidad, que se le pregunta que si son sinónimos equidad e igualdad, ellas dicen que sí, que para ella sí es lo mismo, y la muchacha, la más joven, pues nos explica el punto de vista de ella. Pero aún así, la chica que ha tenido más oportunidades en redes sociales, a Google, a toda esa parte, aún todavía se evidencia falencias, porque en sí no tiene exactamente claro, porque equidad e igualdad no es exactamente lo mismo. Pues podemos referir de que le falta un poquito a ella pues en hablar eso. Cuando se habla de sexo y género, para ellos es como un tabú porque pues se les dificulta, no hay esa conciencia ni hay esa se sienten estigmatizadas a no hablar del tema. Es como si algo persistiera dentro de ellas y les diera mucha vergüenza tocar estos puntos. Para la persona adulta, la señora Rubiela, pues evidencia que a ella definitivamente pues le da vergüenza. Es como un tabú que todavía existe para ella se sentía como un poquito incómoda con las preguntas, porque pues no eran, según para ella, pues no eran adecuadas hacer una pregunta de estas, que porque la crianza. Todo va debido a la crianza que ella tuvo en su época, pues nunca se hablaban sobre estos temas. Ella decía que los padres nunca cometían la certeza de sentarse con ellos, explicarles qué era la etapa del desarrollo de una mujer, qué era la etapa del desarrollo de un hombre, cuándo se desarrollaba una mujer, a qué edad, por qué le provenía la llegada del periodo, a qué edad ellas ya podían estar listas para realizarse ya como mujer.
Entonces ella dice que todos estos temas para ella es algo un poquito incómodo, pero pues le da vergüenza hablar porque pues la sociedad, que esto, lo otro, pues no fue educada. En esa época pues la educación referente a la sexualidad, al género, a la equidad y a la igualdad de derechos entre que todos tenemos, pues era un poquito dispendioso. Entonces, pues, no siendo más, pues ahí le hago un poco el resumen de la entrevista y quien les habla, Rui Piedad Lozano Pedraza, estudiante de Pedagogía Infantil, sexto semestre, AA, convenio con la Gobernación. Muchísimas gracias, feliz noche. Bueno, como primera pregunta para la señorita Lina, ¿qué es sexualidad? ¿Qué entiende por sexualidad? No sé. ¿No sabe? La señorita Jenny. Sexualidad. Puede ser de género, mujer o hombre Lo que su merced entienda. o de sexo. No me- Y norma se desconoce. Desconoce. ¿Qué es sexo? El sexo es lo que define el hombre o la mujer, el sexo masculino, el sexo femenino. A ver, Igual, copiar. sentimiento de amor. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El sexo es lo que define el hombre o la mujer y la sexualidad pues ya es más o menos referido a reproducción, ¿no? La sexualidad. ¿La reproducción humana? Sí, pues pienso yo, ¿no? Discúlpeme si estoy errada. No, desconozco. ¿Desconoce? ¿Y doña Rubiela? ¿Ignora? Para ustedes, ¿qué es género? El género, no sé, el género masculino, el género femenino, pero el que sí que es, no. Ahí sí es. El género que identifica si es hombre o mujer. Claro. Sí, hombre o mujer. Bueno, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, claro. ¿Sí? ¿Considera tú? Que hay alguna relación, sí, claro, en el sexo y el género, claro. Hombre con hombre, mujer con mujer, y viceversa. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, ¿Sí? ¿Cómo cuál? ¿O por qué? género. Pues porque depende los gustos de cada persona. Sí, pues, o sea, en serio. ¿Sí? O sea, Como el porque género, por no el decir género, mujer, hombre, sí. hombre, mujer, mujer con mujer. Ya cada quien define qué género quiere para su. Sí, ya. ¿Y doña Ruby? Igual. ¿Igual? Yo soy así. Oye, dijiste, yo no pregunten mucho porque te caigo. Las palabras igualdad, equidad, ¿las considera sinónimos? ¿Por qué? Igualdad y Equidad. equidad. Ujú. ¿Con sinónimos? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque las palabras lo dicen, ¿no? Igualdad y equidad. Es como hace referencia como a algo paralelo. Al- Las dos cosas. ¿Las dos cosas van de la mano, según su merced? Sí, porque la igualdad es que usted y yo tengamos algo. Y la equidad es que si hay algo, está igual para las dos, sea igual, ¿no? Ya no me grave. Pues para mí sí, porque son dos palabras diferentes, pero el mismo significado. Básicamente. ¿Y doña Ruby? Igual. Sí. Sí, puede ser. Señorita Jenny, Uy, ¿alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que se trata ese término? pues de que hoy tienen que respetar el día, el gusto de cada persona, ¿no? O sea, si le gustan las mujeres o si le gustan los hombres, igualdad. Doña Ruby, Sí, hay que respetar ese derecho. Son libres. ¿Me repite la pregunta? claro. ¿Alguna vez ha considerado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? La equidad de género, no sé, el respeto hacia
la libre elección de la otra persona. Si quiere ser trans, hombre, mujer, vestirse así, con una falda, con un pantalón, con un escote o algo diferente, no lo hace más ni lo hace menos. Ok. Creo que eso es equidad. ¿A qué considera usted que ¿A quién considera usted le compete? ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Básicamente los padres. Los padres. ¿A los padres? Principalmente a papá y mamá, bueno, las figuras paternas. Pues porque son Primero los que que siempre se tienen desde el vientre, desde que nacen hasta la etapa del colegio. Y pues ya de ahí para allá también funden Siempre. con los que conviven. Y obviamente con Papá y el mamá. profesor y eso. ¿Y doña Ruby? Sí, siempre es el primer conocimiento para el hijo primero. Papá, ¿Quién? Papá y mamá. ¿Papá y mamá? Claro. Ya después es argumentar o aclarar las dudas que traen los niños a la casa, de lo que se le diga en la escuela, de lo que le dice el amiguito, de lo que escuchó del vecino. Ya el papá y la mamá deben ser quienes aclaren esos términos. Ah, ok. Ah, bueno, muchísimas gracias, señorita Lina, señorita Jenny y doña Rubiela. Muchísimas gracias. Muy amable.